A 10 días de la detención de Lázaro, Daniel Álvarez, secretario privado de Cristina y en su momento de Néstor también, llegó a la casa de uno de los hijos de Báez con esta carta que ves acá. Una carta escrita por un asistente de Cristina, donde Cristina le da sugerencias de cómo manejar el proceso a Báez. Se lo entrega a uno de los hijos con la idea de que esto le llegue al padre. Ustedes saben, y si no saben se lo contamos ahora, que hay una división que no es solo respecto de la conducta judicial, sino tiene que ver con posiciones frente al proceso entre Báez y sus hijos. Báez tiene un hijo, Martín, que es el que aparece en la gran mayoría de las empresas. Es como el hijo obediencia de vida de Báez, el chico que hacía todo lo que el padre le pedía, y tiene otros 3 hijos, que tienen un vínculo, uno de ellos bastante incierto y los otros 2 casi ninguno, con las empresas del padre fuera de algunos trámites menores. La mujer de Báez directamente ni aparece en toda esta historia, es como que está viendo esa historia por la tele. Esta actitud deriva de varios pensamientos de cada uno de ellos respecto a qué hacer. Báez le dice a quien quiere escuchar que en 2 años sale. Increíble, ¿no? Que crea eso. Pero bueno, lo convencieron de eso. Los dos bandos, para llamarlo de algún modo, quieren recusar al juez por motivos distintos. Los hijos saben que el juez hizo todo lo posible por defender a Cristina en esto y saben que esta historia llega a Cristina. Báez también lo sabe, pero Báez no quiere, comillas, decepcionar a su amigo. Cuando habla de su amigo, habla de Néstor, el que está al lado del satélite. Es muy difícil que Báez declare como arrepentido, o por lo menos eso parece. Y en el medio de esto los hijos especulan con respecto a qué posición tomar frente al asunto. Esta carta le llega a uno de los hijos de Báez. Y el hecho de que yo comentara en la radio el viernes, en el pase con Longobardi, bueno, con Willy Cohen en este caso, porque Marcelo está afuera, que íbamos a hablar de la carta, desató tal despelote en la familia Báez que hizo que el propio Lázaro saliera a desmentir la carta antes de conocerla. Lázaro, desmiéntanos de ahora en más, no un día antes, porque usted no sabe qué vamos a mostrar. Y es muy difícil desmentir algo cuyo contenido desconoce. A menos que todo esto sea tan real que le provoque a usted una serie de molestias. Me dicen que ya ahora va a cambiar de abogado, Lázaro. No sé si la decisión tuvo que ver con que esto se conozca. Pero en cualquier caso no es muy serio desmentirlo antes de que esto se dé al aire. Ya nos pasó una vez esto con los kirchneristas. En su momento cuando hablamos de la ruta del dinero. Fue el primer comunicado de presidencia que se dio en vivo durante un programa antes de que saliera el material. Las desmentidas son post. Tampoco sirven para nada, pero son post. Yo no espero que Lázaro confiese entre lágrimas, esta fue la carta, pero que tampoco nos tome por boludos desmintiéndola un día antes. ¿Qué dice esta carta, Romina? Bueno, la carta, como vos contás, efectivamente, a las 7 de la tarde, 10 días después de que Lázaro fue detenido, tocaron la puerta así, en la calle Villariño y Pasaje Tehuelche, en el sur, en Río Gallegos, donde vive Leandro Báez, y del otro lado estaba Daniel Álvarez, secretario de Cristina Kirchner desde el año 2003, con una relación bastante cercana a Lázaro Báez. De hecho, alquila en la casa en la cual él vive, es de Lázaro Báez y él se la alquila. No fue muy sofisticado, digo, no es que pusieron mucha gente en el medio. El secretario de Cristina Kirchner toca la puerta a 7 de la tarde, abre Leandro Báez, lo hace pasar, pasa 5 minutos y le da un sobre papel madera con esta carta manuscrita, que dice, entre otras cosas, lo siguiente. Discúlpame, una cosa. Sí. La sensación que da viendo la carta es que está escrito por una persona joven, no por una persona mayor como Cristina. El tipo de letra, la claridad, etcétera, da esa impresión. Es súper verosímil que Cristina le haya dicho a su asistente, sea quien fuera, anote. ¿Anote qué? Sí, Cristina en ningún momento dijo esta carta es de mi puño y letra. Esto es lo que quiero que le des a Leandro para que se lo dé a su papá. Dice textual en esta carta, pregunta, ¿los abogados tienen relación con este uso?
Y además le dice Álvarez a Leandro, cualquier cosa que tu papá nos quiera decir, que me usen a mí y yo se lo hago saber a Cristina. Y esto es llamativo porque Cristina conoce a los abogados de Lázaro Báez. De hecho, en algún momento hubo dudas respecto de si no fue la propia Cristina quien los recomendó, porque están muy cercanos a nada más y nada menos que Eugenio Zaffaroni. Pero bueno, a ella le preocupa Estiuso. Dice, ¿los abogados tienen relación con Estiuso? Perdón, para que no pase, ¿los abogados de Báez son cercanos a Zaffaroni? Los dos. Los dos, tanto Rubinovich como Rafael Salari, los dos muy cercanos a el ex juez de la Corte, Eugenio Zaffaroni. Cristina dice, en la carta que le hace llegar, tanto escrita como por Cristina o por Daniel Álvarez, dice lo siguiente. Dice, la Cámara duda, la Cámara Federal, de la actividad comercial de Lázaro, por lo cual sugiero hacer un informe sobre su alejamiento desde la actividad bancaria. ¿Qué hizo? ¿Qué obras realizó? Tanto en papel como en imágenes. Le sugiere mostrar las obras realizadas por Austral Construcciones. Dice en el mismo informe agregar licitaciones, ganancias, pérdidas, nombrar empresarios como Calcaterra, que se encuentra depresivo y con intenciones de vender la empresa. Este rumor que daba vuelta diciendo que Cristina sugería apuntar hacia alguien cercano al actual presidente Mauricio Macri, bueno, efectivamente estaba en esta misiva que le hace llegar a través de Daniel Álvarez. Pide que tenga mucho cuidado respecto... Perdón, para que quede claro, la inclusión de Calcaterra en la declaración de Báez frente a la Cámara es sugerencia del presidente, según esta carta. En principio, según esta carta, sí, directamente. Se apunten a él, y de hecho, bueno, contábamos el otro día, ¿no?, que efectivamente la empresa la va a vender y agrega el dato de que estaría deprimido, pero ella sugiere ir ahí. Dice, la Cámara tiene información de que en el sur hay 51 millones de pesos líquidos, digamos, y que están en algún lado, y esta información la dio Estiuso cuando volvió, porque está buscando que lo alejen del caso Nisman. Muy preocupada Cristina por Estiuso y por el rol que podría tener Estiuso ayudando de alguna manera, digamos, o colaborando en la investigación. Pide tener cuidado porque dice, atención con los abogados que se les acerque, no sabemos de dónde pueden venir. Tengan mucho cuidado, lo pone en esos términos. Y después vuelve a decir, tengan cuidado con Estiuso y con lo que hablan con el fiscal, porque el fiscal y Estiuso tienen amigos en común. Pregunta si la familia tiene alguna estrategia y quién los está asesorando en Río Gallegos. Pero acá no termina la historia. Sí termina esta carta que vos mostraste, es una carta de 2 carillas, manuscrita, que la lleva el secretario de Cristina al hijo, a uno de los hijos de Lázaro Báez. Pero la historia no termina acá. Un tiempo después se pelean, realmente hay una ruptura muy grande entre Lázaro Báez y los hijos, como vos lo contabas, pero después hay gente que aparece queriendo recuperar la carta. ¿Quiénes? Allegados a Zanini y a Alicia Kirchner. Hubo una reunión en Belgrano R, en un restaurante, de gente que no vamos a nombrar, pero tenemos los nombres, fueron 3 personas, una directamente enviada por Zanini, pidiendo por favor que le devolviesen esa carta, y los chicos, en este caso, los 3 hijos de Lázaro Báez, que no son Martín, que estamos hablando de Leandro, Luciana y Melina, dicen de ninguna manera, la carta la tenemos nosotros, no te la vamos a entregar. Había mucho interés y mucha preocupación por recuperarla. Interés que se reactivó a partir del viernes, que vos comentaste que esta carta iba a darse a conocer. Durante todo el fin de semana hubo pedidos directos de Daniel Álvarez, del secretario de Cristina Kirchner, a los hijos de Lázaro Báez, para que, bueno, te volviesen a pedir la carta que te habían dado, que te había llegado, y que vos no la pudieses mostrar en el día de hoy. Evidentemente alguna cosa debe haber en la carta que a ellos les preocupa. Mucho. Es difícil ponerse en la cabeza de ellos y averiguar qué. Una cosa respecto de esto. Obviamente Romina viene elaborando este tema hace tiempo. Yo tuve un encuentro con las fuentes de esto el viernes en mi casa, y Lázaro Báez ya sabía el viernes que esta gente se había reunido conmigo. Lázaro, si me están mirando, pasen a tomar un café. Yo no tengo problema, Yo me encuentro con la gente en mi casa justamente como muestra de que no tengo nada que ocultar. Ustedes se encuentran en hoteles, abajo de un sucucho, en un subsuelo. Yo me veo en mi casa con todo el mundo. O sea que no es una novedad que yo me haya encontrado con estas fuentes o con cualquier otra. Pero les digo, para que no pasen frío, son gente del sur, estarán acostumbrados, pero para que no pasen frío, entren. Sí.
Bueno, digo, el interés estaba en recuperar esta carta, y me parece que de alguna manera también es la ruptura el hecho de que se dé a conocer entre Lázaro Báez y el resto de la familia, ¿no? Digamos, de los hijos. ¿Qué quieren? A ver, ¿qué es lo que se está discutiendo acá? Y lo contamos en su momento. Lo que le están diciendo los hijos es: Lázaro, somos tus hijos, habla, tirá para arriba, apuntá a Cristina Kirchner, porque nosotros estamos siendo rehenes de Casanelo. Acá el gran problema es el juez Sebastián Casanelo. Somos rehenes, fuimos citados a una indagatoria por unas supuestas cuentas que tenemos afuera de una información que todavía no llegó. La UIF dice que la tiene, pero no la mandó Suiza, no la mandó... O sea, esas cuentas y esos movimientos de cuentas, la verdad que no están. Somos rehenes del juez. Te pedimos, por favor, que apuntes hacia arriba y que nos saques esta situación. Y Lázaro Báez, tal como vos decías, se mantiene en esta lealtad que es muy difícil de comprender hasta ahora, con su amigo. Él dice: es la mujer de mi amigo, son los hijos, cuando se refiere a Florencia y a Máximo, son los hijos de mi amigo, y yo esa lealtad no la voy a quebrar. Bueno, los hijos de Lázaro Báez, que no son Martín y que no están, digamos, complicados judicialmente tanto como Martín en la causa, dicen: bueno, terminemos con esta historia. Recordemos que el martes se reúne la Cámara, tanto Fará como Irurzun, para resolver qué es lo que hacen con la recusación. O sea que es un día muy importante el martes que viene, y tanto Lázaro Báez detenido como los hijos que están en el sur están todos mirando a ver qué es lo que la Cámara va a hacer y si van a seguir tomando medidas para probar si Casanelo estuvo o no estuvo en una reunión con Cristina Kirchner en Olivos. ¿Por qué? Porque van a citar... Hay tantos lugares donde puede haber estado Casanelo en una reunión con Cristina. Sí. Sin ir primero, hay miles de lugares en Olivos donde podés entrar sin que te graben. Si no, como entraban las chicas Menem en la época de... No creo que las entrara por las cámaras, ¿no? Pero aparte de eso, hay 1000 lugares. De hecho, ¿quién fue? Pérez Corradi, que habló de un departamento lugar ahí en Libertador. En el 1700 de la avenida del Libertador, donde dice que se reunía, digamos, la presidenta con algunos magistrados cuando tenían que tener algún tipo de reunión. Pero el martes es un día clave. Bueno, hoy se conoce esta carta y es la ruptura, digamos, entre los hijos y Lázaro Báez, que gritaba, ¿no? Desde esa carta es mía. Lázaro Báez nunca llegó a leerla, sí supo del contenido, le hicieron un pequeño resumen del contenido, pero nunca se la mandaron, no. Bien, se la damos nosotros, Lázaro. Es así. Si quiere el original, pídalo, nosotros se lo mandamos. La casa en la cual él vive es de Lázaro Báez y él se la alquila. No fue muy sofisticado, digo, no es que pusieron mucha gente en el medio. El secretario de Cristina Kirchner toca la puerta, 7 de la tarde, abre Leandro Báez, lo hace pasar, pasa 5 minutos y le da un sobre papel madera con esta carta manuscrita, que dice, entre otras cosas, lo siguiente. Discúlpame, una cosa. Sí. La sensación que da viendo la carta es que está escrito por una persona joven, no por una persona mayor como Cristina. El tipo de letra, la claridad, etcétera, da esa impresión. Es súper verosímil que Cristina le haya dicho a su asistente, sea quien fuera, anote. ¿Anote qué? Sí, Cristina en ningún momento dijo: esta carta es de mi puño y letra. Esto es lo que quiero que le des a Leandro para que se lo dé a su papá. Dice textual en esta carta, pregunta: ¿los abogados tienen relación con este uso? Y además le dice Álvarez a Leandro: cualquier cosa que tu papá nos quiera decir, que me usen a mí y yo se lo hago saber a Cristina. Y esto es llamativo porque Cristina conoce a los abogados de Lázaro Báez. De hecho, en algún momento hubo dudas respecto de si no fue la propia Cristina quien los recomendó, porque están muy cercanos a nada más y nada menos que Eugenio Zaffaroni. Pero bueno, a ella le preocupa este uso. Dice: ¿los abogados tienen relación con este uso? Perdón, para que no pase, ¿los abogados de Báez son cercanos a Zaffaroni? Los dos. Los dos, tanto Rubinovich como Rafael Salari, los dos muy cercanos a el ex juez de la Corte, Eugenio Zaffaroni. Cristina dice, en la carta que le hace llegar, tanto escrita como por Cristina o por Daniel Álvarez, dice lo siguiente. Dice: la Cámara duda, la Cámara Federal, de la actividad comercial de Lázaro, por lo cual sugiero hacer un informe sobre su alejamiento desde la actividad bancaria. ¿Qué hizo? ¿Qué obras realizó? Tanto en papel como en imágenes. Le sugiere mostrar las obras realizadas por Austral Construcciones. Dice en el mismo informe: agregar licitaciones, ganancias, pérdidas, nombrar empresarios como Calcaterra, que se encuentra depresivo y con intenciones de vender la empresa. Este rumor que daba vuelta diciendo que Cristina sugería apuntar hacia alguien cercano al actual presidente, Mauricio
Mauricio Macri, bueno, efectivamente estaba en esta misiva que le hace llegar a través de Daniel Álvarez. Pide que tenga mucho cuidado respecto... Perdón, para que quede claro, sí. La inclusión de Calcaterra en la declaración de Báez sí. frente a la Cámara es sugerencia del presidente, según esta carta. En principio, según esta carta, sí, directamente, se apunten a él, y de hecho, bueno, contábamos el otro día, ¿no?, que efectivamente la empresa la va a vender y agrega el dato de que estaría deprimido, pero ella sugiere ir ahí. Dice, la Cámara tiene información de que en el sur hay 51 millones de pesos líquidos, digamos, y que están en algún lado, y esta información la dio Estiuso cuando volvió, porque está buscando que lo alejen del caso Nisman. Muy preocupada Cristina por Estiuso y por el rol que podría tener Estiuso ayudando de alguna manera, digamos, o colaborando en la investigación. Pide tener cuidado porque dice, atención con los abogados que se les acerquen, no sabemos de dónde pueden venir. Tengan mucho cuidado, lo pone en esos términos. Y después vuelve a decir, tengan cuidado con Estiuso y con lo que hablan con el fiscal, porque el fiscal y Estiuso tienen amigos en común. Pregunta si la familia tiene alguna estrategia y quién los está asesorando en Río Gallegos. Pero acá no termina la historia. Sí termina esta carta que vos mostraste, es una carta de 2 carillas, manuscrita, que la lleva el secretario de Cristina al hijo, a uno de los hijos de Lázaro Báez. Pero la historia no termina acá. Un tiempo después se pelean, realmente hay una ruptura muy grande entre Lázaro Báez y los hijos, como vos lo contabas, pero después hay gente que aparece queriendo recuperar la carta. ¿Quiénes? Allegados a Zanini y a Alicia Kirchner. Hubo una reunión en Belgrano R, en un restaurante, de gente que no vamos a nombrar, pero tenemos los nombres, fueron 3 personas, una directamente enviada por Zanini, pidiendo por favor... A 10 días de la detención de Lázaro, Daniel Álvarez, secretario privado de Cristina y en su momento de Néstor también, llegó a la casa de uno de los hijos de Báez con esta carta que ves acá. Una carta escrita por un asistente de Cristina, donde Cristina le da sugerencias de cómo manejar el proceso a Báez. Se lo entrega a uno de los hijos con la idea de que esto le llegue al padre. Ustedes saben, y si no saben se lo contamos ahora, que hay una división que no es solo respecto de la conducta judicial, sino tiene que ver con posiciones frente al proceso entre Báez y sus hijos. Báez tiene un hijo, Martín, que es el que aparece en la gran mayoría de las empresas. Es como el hijo obediencia de vida de Báez, el chico que hacía todo lo que el padre le pedía, y tiene otros 3 hijos, que tienen un vínculo, uno de ellos bastante incierto y los otros 2 casi ninguno, con las empresas del padre fuera de algunos trámites menores. La mujer de Báez directamente ni aparece en toda esta historia, es como que está viendo esa historia por la tele. Esta actitud deriva de varios pensamientos de cada uno de ellos respecto a qué hacer. Báez le dice a quien quiere escuchar que en 2 años sale. Increíble, ¿no?, que crea eso. Pero bueno, lo convencieron de eso. Los dos bandos, para llamarlo de algún modo, quieren recusar al juez por motivos distintos. Los hijos saben que el juez hizo todo lo posible por defender a Cristina en esto y saben que esta historia llega a Cristina. Báez también lo sabe, pero Báez no quiere, comillas, decepcionar a su amigo. Cuando habla de su amigo, habla de Néstor, el que está al lado del satélite. Es muy difícil que Báez declare como arrepentido, o por lo menos eso parece, y en el medio de esto los hijos especulan con respecto a qué posición tomar frente al asunto. Esta carta le llega a uno de los hijos de Báez. Y el hecho de que yo comentara en la radio el viernes, en el pase con Longobardi, bueno, con Willy Cohen en este caso, porque Marcelo está afuera, que íbamos a hablar de la carta, desató tal despelote en la familia Báez que hizo que el propio Lázaro saliera a desmentir la carta antes de conocerla. Lázaro, desmiéntanos de ahora en más, no un día antes, porque usted no sabe qué vamos a mostrar y es muy difícil desmentir algo cuyo contenido desconoce. A menos que todo esto sea tan real que le provoque a usted una serie de molestias. Me dicen que ya
Ahora va a cambiar de abogado, Lázaro. No sé si la decisión tuvo que ver con que esto se conozca. Pero en cualquier caso no es muy serio desmentirlo antes de que esto se dé al aire. Ya nos pasó una vez esto con los kirchneristas. En su momento cuando hablamos de la ruta del dinero. Fue el primer comunicado de presidencia que se dio en vivo durante un programa antes de que saliera el material. Las desmentidas son post. Tampoco sirven para nada, pero son post. Yo no espero que Lázaro confiese entre lágrimas, esta fue la carta, pero que tampoco nos tome por boludos desmintiéndola un día antes. ¿Qué dice esta carta, Romina? Bueno, la carta, como vos contás, efectivamente a las 7 de la tarde, 10 días después de que Lázaro fue detenido, tocaron la puerta así en la calle Villariño y Pasaje Tehuelche, en el sur, en Río Gallegos, donde vive Leandro Báez, y del otro lado estaba Daniel Álvarez, secretario de Cristina Kirchner desde el año 2003, con una relación bastante cercana a Lázaro Báez. De hecho alquila que le devolviesen esa carta, y los chicos, en este caso los 3 hijos de Lázaro Báez, que no son Martín, que estamos hablando de Leandro, Luciana y Melina, dicen: de ninguna manera, la carta la tenemos nosotros, no te la vamos a entregar. Había mucho interés y mucha preocupación por recuperarla. Interés que se reactivó a partir del viernes, que vos comentaste que esta carta iba a darse a conocer. Durante todo el fin de semana hubo pedidos directos de Daniel Álvarez, del secretario de Cristina Kirchner, a los hijos de Lázaro Báez para que, bueno, te volviesen a pedir la carta que te habían dado, que te había llegado, y que vos no la pudieses mostrar en el día de hoy. Evidentemente alguna cosa debe haber en la carta que a ellos les preocupa. Mucho. Es difícil ponerse en la cabeza de ellos y averiguar qué. Una cosa respecto de esto. Obviamente Romina viene laburando este tema hace tiempo. Yo tuve un encuentro con las fuentes de esto el viernes en mi casa, y Lázaro Báez ya sabía el viernes que esta gente se había reunido conmigo. Lázaro, si me están mirando, pasen a tomar un café. Yo no tengo problema, ¿eh? Yo me encuentro con la gente en mi casa justamente como muestra de que no tengo nada que ocultar. Ustedes se encuentran en hoteles, abajo de un sucucho, en un subsuelo. Yo me veo en mi casa con todo el mundo. O sea que no es una novedad que yo me haya encontrado con estas fuentes o con cualquier otra. Pero les digo, para que no pasen frío, son gente del sur, estarán acostumbrados, pero para que no pasen frío, entren, ¿eh? Sí. Bueno, digo, el interés estaba en recuperar esta carta. Me parece que de alguna manera también es la ruptura el hecho de que se dé a conocer entre Lázaro Báez y el resto de la familia, ¿no? Digamos, de los hijos. ¿Qué quieren? A ver, ¿qué es lo que se está discutiendo acá? Y lo contamos en su momento. Lo que le están diciendo los hijos es: Lázaro, somos tus hijos, habla, tirá para arriba, apuntá a Cristina Kirchner, porque nosotros estamos siendo rehenes de Casanelo. Acá el gran problema es el juez Sebastián Casanelo. Somos rehenes, fuimos citados a una indagatoria por unas supuestas cuentas que